Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver acerca de todo lo que hemos visto en este transcurso de este periodo académico universitario en lo que es el área de investigación y acción participativa número 2. Vamos a ver todos los temas, a tratar de explicar todos los temas, todas las planificaciones, todo lo que hemos visto hasta ahora. Ver. Hemos visto qué es ver y observar. Ver implica percibir o conocer mediante el uso de la vista sin avistar, presenciar, testimoniar, reparar en notar las percepciones en un proceso que nos permite, gracias al modo de las luces, el reflejo de los objetos, depende de las condiciones. Ver en sí es mirar a un objeto sin percibir sus características o cualidades, mientras que observar nos dice que es en primera instancia examinar atentamente algo o alguien. Esto significa que para observar tenemos que ver y mirar al mismo tiempo. Observar tenemos que hacerlo detenidamente. Observar es ver, mirar así en las cualidades de un objeto o una persona, las características. Eso sería la diferencia entre ver y observar. Bueno, también obtuvimos lo que es ver, observar. Publicamos lo que es un póster académico. Vimos la metodología que se tiene que utilizar para realizar el proyecto lo que es PIS. Vimos lo que es objetividad y subjetividad. ¿Qué es la objetividad? Nos dice que la objetividad es toda información o un conjunto de datos de hechos que se pueden transmitir perfectamente sin riesgos ideológicos o emocionales. En sí, la objetividad es hablar con autores, de fuentes confiables, dando información que sea verificable, mientras que la subjetividad de que prefiere apostar a la defensa de derechos humanos y contra las exploraciones. La subjetividad habla de una experiencia o habla acerca de lo que uno se ha vivido, la persona se ha vivido, que quiere transmitir. Digamos que vamos a hablar acerca de un tema y la persona subjetiva habla acerca de lo que entendió de ese tema, no digamos como objetiva, que habla con fuentes de información confiables y autores. También vimos acerca de lo que es la teoría del caos. La teoría del caos nos habla a que toda acción genera una reacción, pero en este caso genera una reacción en cadena que la acción lleva a una reacción en cadena y a un desenlace que puede ser, digamos, como nos ponía un ejemplo, que un aleteo de la mariposa en un continente puede crear un huracán en otro. Entonces, en las películas que explican acerca de esta reacción, vemos cómo una acción tan pequeña y minúscula puede generar una reacción en cadena que, sin pensarlo y sin que los participantes o los implicados lo sepan, puede afectar a las personas. Eso es lo que se refiere acerca de la teoría del caos, que se puede ver meramente en lo que es las ramas de las matemáticas, la física y las ciencias, como se podría hacer la biología, meteorología, economía, entre otras. Eso es en cuanto a lo que es la teoría del caos. Al igual que en la teoría del caos nos habla de lo que es el efecto mariposa, como hay en distintas películas se puede ver, y en una película muy especial, como podemos ver en lo que es en la película del efecto mariposa, que era en la película salida en el 2004, protagonizada por Anton Kutcher y Amy Smart.
que tuvo dos secuelas, incluso en el 2006 y otra en el 2009. Bueno, en esta película nos hace entender que toda acción genera una reacción tal y como en la teoría del caos. Pero en esto se entiende que el joven viaja al pasado para intentar cambiar algunas cosas, pero que esas cosas repercuten en el presente, y entonces él en el futuro se ve involucrado en distintos eventos por tratar de modificar lo que es del pasado. Hablamos acerca de los 7 saberes de Edgar Morin. Edgar Morin fue un sociólogo e investigador francés de París de 1921. De fuerte ascendencia en círculos académicos. Edgar Morin es el autor del Espíritu de la época de 1962 y introdujo a una plática del nombre de 1965 la Comuna en Francia. La Metamorfosis de Plademet en 1967, El rumor de Orenenx en 1970, Diario de California en 1971, El método de 1977, que es el totalitarismo de la naturaleza de Urs en 1983, Tierra Patria 1993, Para salir del siglo XX 1996 y Amor por 6 Sejanes en 1998, galardonado por el premio Médicis de la comunicación en 1992 y la Legión de Honor por el premio internacional de Cataluña en 1994. Continuando con otra serie de publicaciones, en estas oportunidades se exactó los principios esenciales de lo que él consideró los saberes imprescindibles que deberían afrontar el sistema educativo para construirse en relevante y significativo. Esos deberes son: el primer saber de Edgar Morin es una educación que cure la ceguera del conocimiento. Todo conocimiento conlleva un riesgo del error y la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesta a alusiones, a errores de percepción y de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionada de los defectos, al splitting de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de las ideas, etc. Ya. Lo que nos quiere decir aquí Edgar Morin es que la educación en un futuro está consecuente a tener errores, porque toda persona comete errores, y más en lo que es un proceso educativo. Entonces está comprometido a cometer errores de juicio, lo que sería una percepción distinta. Entonces esto nos habla en lo que es el primer saber de Edgar Morin. En el segundo saber nos dice que una educación que garantice el conocimiento pertinente. ¿Qué nos quiere decir? Ante el aluvión de la información es necesario discernir cuáles son las informaciones claves. Ante el número ingente de problemas es necesario diferenciar lo que son problemas claves, pero cómo seleccionar la información de los problemas y los significados pertinentes, sin duda desvelando el contexto, lo global, lo multidimensional y lo internacional complejo. Como consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general, apta para resistir el contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general constituye a partir de los conocimientos existentes y de las críticas de los mismos. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas. Aquí nos quiere decir que tenemos que aprender a diferenciar
entre la información que es verídica y que tiene pruebas y fundamentos, entre la información que es meramente falsa o meramente experiencia vivida de una persona. Entonces aquí tenemos que diferenciar y poner todo en manera complementaria y general, para poder, digamos, tener una información y poder con esa información a sí mismo emitirla. En el saber número 3, que es enseñar la condición humana. Una aventura común se embarca a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocer en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente de todo humano. Conocer al ser humano es sustituirlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser contextualizado. ¿Quiénes somos en una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos? Los humanos es y se desarrollan en bucles: cerebro, mente, cultura, razón, efecto, impulso, individuo, sociedad, especie. Todo desarrollo verdaderamente humano significa comprender al hombre como conjunto de todos estos bucles, humanidad como una diversidad. Ya. Aquí vamos lo que es a desentrañar lo que es la persona humano, cómo se va generando dentro de lo que es la sociedad, cómo se genera lo que es la mente, la cultura, que lo impulsa, el efecto que tiene que tiene en el ser humano, la razón. Entonces todo esto vemos en lo que nos enseña o en el tercer saber. Cuarto saber: enseñar la identidad terrenal. La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante milenios aislados, produciendo una enorme diversidad de lenguas, regiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución tecnológica que permite volver a la relación estas culturas, volver a unir lo disperso en europeo mediante encuentros. Las circunstancias mundiales, coliflor. Bueno, aquí dice que acerca de enseñar la identidad terrenal. Entonces vamos a ver básicamente el desarrollo de las culturas, cómo se viene desarrollando a partir de desde que empezó lo que es la humanidad. Entonces vamos a enseñar la identidad terrenal, vamos a ver cómo se desarrollan las culturas, cómo es las distintas culturas, las distintas tradiciones de distintos lugares y cómo ahora podemos, digamos, saber de todas esas culturas. Incluso aquí en el Ecuador hay distintas culturas que nosotros tenemos y por lo tanto nos vemos favorecidos porque, digamos, aprendemos de dichas culturas al igual que de nosotros. Incluso esas culturas son mucho más, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice una palabra de tranquilo? No, ¿cómo se dice? Son culturas incluso mucho más cultas que la cultura que es predominante aquí en el Ecuador. Saber número 5. Enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades creen que la perpetuación de los modelos se producirá de forma natural, los siglos pasando siempre creyendo que el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias de instituciones. El imperio romano, tan dilatado en el tiempo, es el paradigma de esta seguridad de previvir. Sin embargo, creyeron, como todos los imperios anteriores y posteriores, el musulmán, el bizantino, el austrohúngaro y el soviético,
Las culturas occidentales dedicó varios siglos a tratar de explicar la caída de Roma y continuó refiriéndose a la época romana como una época ideal que deberíamos recuperar en el siglo XX. Derruir totalmente las perspectivas del futuro como explotación del presente y la introducción vitalmente de incertidumbres sobre nuestro futuro. La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido para evolución social como la formulación del mismo por Heisenberg. Para la física, la historia avanzada por atajos y desviaciones y cómo pasa la evolución biológica. Todo cambio es fruto de una mutación, a veces de civilizaciones y a veces de variables. Todo ello obedece a una gran medida al azar o a factores impredecibles. Enfrentar las incertidumbres. Debemos nosotros estar dispuestos a que en el camino tengamos muchos obstáculos, los cuales tenemos que superar. Entonces, aquí nos habla acerca del imperio romano, que se dilató en el tiempo. Entonces, enfrentar las incertidumbres no quiere decir que nosotros vamos digamos, viene algún problema, nos estancamos en ese problema y no podemos avanzar, o hasta ahí llegamos. Enfrentamos las incertidumbres tal y como han hecho muchas personas y seguimos adelante. Aquí nos habla acerca de las culturas que posteriormente pensaron que ellas iban a ser eternas, pero llegaron a un tiempo que terminaron acabando, se derrumbaron y solo quedaron para la historia, como es el Imperio Romano, como es el musulmán, el austrohúngaro, el basilisco. Entonces, aprender de esas culturas que no todo va a ser para siempre, así tengas sea del mayor poderío o tengas tanto a tu alcance. Poniendo en práctica esto, creo que podemos enfrentar cualquier tipo de situación. Sexto, enseña la comprensión. La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para los humanos. Por eso la educación tiene que abordar de manera directa los dos sentidos: la comprensión interpersonal e grupal. La comprensión a escala planetaria. Morin constató que comunicación no implica comprensión. Bueno, una parte muy importante aquí: la comunicación no implica comprensión. 1. Que tú hables o te comuniques con otra persona no significa que tú o esa persona comprenden la situación o del tema que tratan. Eso nos quiere decir el Morin. Pero nos dice que la comprensión, los dos tipos que debe entenderse, es interpersonal y grupal. Interpersonal, que yo mismo debo tratar de comprender para yo intentar hacer comprender a un grupo. Como estamos estudiando para ser maestros, licenciados, entonces primero comprendo yo para poder hacer comprender a mis alumnos. ¿Cuánto aguanta la luz? Ahí está. La ética del género humano. Además, la estética particular, la enseñanza y la ética validada por todos los géneros humanos es una exigencia de nuestro tiempo. Morin presenta un bucle individuo, sociedad, especie como base para enseñar la ética venidera. El bucle individuo, sociedad, especie surge al deber ético de la enseñanza, democracia. Esta implica consensos y aceptación de reglas democráticas, pero también necesita diversidad y antagonismos. El contenido ético de la democracia
afecta a todos esos niveles. Al respecto de la diversidad, significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría. Aquí vemos que la ética del género humano no depende, digamos, de que la mayoría cree en una cosa, por eso vamos a creer todos. Aquí dice: individuo, yo como persona elijo tal cosa. Yo como persona elijo. Sociedad, la sociedad en general, cómo se abarca la sociedad en el mundo en que vivimos. Especie, la especie humana, cómo la especie humana sigue manteniendo la estabilidad. Aquí nos habla acerca de la estabilidad en la tierra, cómo la especie humana se sigue, porque hay una frase, no sé quién, pero decía: la persona necesita de otra persona para subsistir. Entonces, por lo general, biológicamente y así socialmente, el hombre necesita de una mujer, tanto para subsistir como para generar, digamos, una atracción o un hogar, que por lo general es lo que busca. Ya. Entonces, para perpetuar la especie necesitamos un hombre, una mujer. Por lo general, siempre la persona siempre necesita seguir manteniendo la especie. Eso es lo que es la reproducción, la ética del género humano. Gracias. Esto ha sido todo por... todavía no acabamos. Estos son los 7 saberes de Edgar Morin. Bueno, también hicimos lo que es de experimentos. El primer experimento que realicé yo por parte de, digamos, para lo que es investigación, acción participativa número 2, hice acerca de la ley de Newton, o la ley fundamental de la dinámica, como muchos lo conocen. Era que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada y la constante de proporcional a la masa del cuerpo. Bueno, yo me basé, el experimento lo hice en base a la presión atmosférica. Yo lo que hice fue colocar en un recipiente agua, poner encima poner una vela, y en una vela encenderla y proceder a poner un vaso encima de la vela y ver cómo la presión atmosférica en el interior del vaso con la vela encendida era mucho mayor a la presión atmosférica externa. Por ello el agua procedía a subir por el interior del vaso. Entonces el experimento básicamente explicaba la segunda ley de Newton, lo que es la ley del movimiento. Otro video realizado era historias de vida. Esto se refería, yo lo hice en base a cómo se está dando, por este problema de la pandemia, cómo se está dando la educación desde casa. Yo lo que hice fue entrevistar a un hermano mío que está en la universidad, y lo que hice fue hacerle preguntas en base a cómo se sentía, cómo era la educación, si le parecía o no correcto, igual si el hermano menor recibía las clases bien, si se dedicaba más ahora o era antes, se dedicaba de mucha mayor manera, si le prestaba más atención ahora a lo que es las tareas del hogar, si ahora se dedicaba más al estudio, más tiempo le dedicaba a eso, o le dedicaba más tiempo a otras actividades, si le gustaría regresar a como era antes la educación, si le gustaría o se le gustaría que se mantenga la educación así por medio de las plataformas virtuales. Si ahora la educación se ha vuelto mucho mejor o decayó con este problema de lo que es la pandemia. Ese tipo de preguntas se procedió a realizar lo que es el video de la entrevista. Tenemos que investigar qué es investigar y para qué investigar. ¿Qué es investigar?
¿Qué es investigación? Investigación surge de un problema o para querer resolver un problema. Desde ahí surge la investigación. ¿Para qué investigar? ¿Investigamos para qué? Para resolver el problema. Un problema de la sociedad, como podemos ver ahora con esto de la pandemia. El problema, enfoquémonos en un problema que se da, que los podemos ver ahora en las noticias, lo que es el problema acerca de cómo en los hospitales o cómo en algunos centros de salud no atienden lo que es a los pacientes que tienen coronavirus, mandan a la casa. Entonces ese sería un problema, investigar. ¿Y para qué? Para generar una solución de por qué se está haciendo eso y generar una solución. ¿Cuál sería la solución más adecuada? Digamos que a veces los hospitales lo hacen porque no tienen donde poner a los pacientes o porque quieren impedir que se contagien. En cambio otros hospitales dirán que no quieren que ingresen, tendrán su motivo. Ese sería qué es investigar y para qué investigar. Lo otro que vimos era el objeto, los campos y los tipos de problemas. Esto mayor mismo nos sirvió para lo que es la realización del proyecto. El licenciado nos explicaba con un esfero, de ahí sacábamos los campos. Lo que el esfero es el objeto, los campos serían la mina, la tapita del esfero. Esos serían los campos. Los tipos de problemas, digamos que el esfero no rayaba, entonces ese sería un problema a resolver. También vimos lo que es la investigación experimental. ¿Qué es la investigación experimental? Es una investigación que se va a llevar a cabo mediante un experimento. Digamos que nosotros queremos ver cómo reacciona ahora con este proceso de que se está dando, cómo reacciona la sociedad. Vimos problemas, lo que es del racismo, que según ahora en pleno siglo XXI que no debe existir. ¿Cómo reaccionaría? Hagamos, digamos, un experimento nosotros. ¿Cómo reaccionaría una persona hacia otra persona que están haciéndole lo que es racismo? Ese sería un experimento, una investigación experimental. ¿Cómo reaccionaría? Incluso hay videos de cómo reaccionan personas que reaccionan de buena manera. Hay personas que no hacen nada, como en todo lado. Vimos lo que es los tipos de investigación, incluso en un video hablé acerca de eso. Los tipos de investigación según su propósito. Investigación teórica, que tiene por objeto la generación de conocimientos sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Ya, entonces investigación teórica quiere decir que vamos a investigar en libros, digamos en una investigación que tiene, digamos, datos dispersos, pero vamos a recopilar todo en una forma. Ejemplo de esto sería una disertación fisiológica, ya que el objeto es generar nuevos planteamientos a partir de datos ya existentes. Ya, una investigación, también vimos lo que es una investigación aplicada. La investigación aplicada, en este caso, el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en la elaboración de un problema específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimientos prácticos. En esta investigación aplicada lo que hacemos es una investigación que vamos a proceder a aplicarla en ciertos ámbitos. En esta investigación vamos inclusive a generar a partir de un problema. Existen diferentes tipos, lo que es una investigación aplicada tecnológica, que sirve para generar conocimientos que se pueden poner en práctica en el sector productivo, como se puede ser en una empresa. Investigación aplicada científica, que tiene fines predictivos. A través de este tipo de investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles para el sector de bienes y servicios, como puede ser, igual casi como puede ser en una empresa, digamos, para ver cómo se va a llevar a cabo de aquí a un cierto tiempo lo que es el generador de bienes y servicios de un producto. Lo que es investigación exploratoria se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera
aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Ya, una investigación exploratoria, vamos a meternos un poco más adentro de la investigación que ya ha existido, pero no vamos a a concluir la tipo de investigación. No vamos a meternos tan a fondo, solo vamos a explorar un poco más allá de lo que los demás han llegado. Por ejemplo, las encuestas para medir la preparación sobre algún personaje público, digamos como en este caso los futuros candidatos a la presidencia. Podríamos decirlo, una encuesta para ver cómo es el nivel de aceptación de dichos candidatos para el futuro, cuál podría ser el ganador. Investigación explicativa. Este tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones y causas y efectos que permitan hacer generalizaciones que puedan excederse a relaciones similares. Los estudios de mercado que se realizan después de un lanzamiento de producto para entender las razones por las. Aquí vemos una investigación explicativa, digamos. Aquí nos habla acerca de un producto. Digamos que lanzamos un producto de una empresa. Entonces vemos si tiene éxito, por qué tuvo éxito, cuál fue el motivo. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden darle una compartida, una suscribida, una retuiteada. Síganme en mi Twitter porque tengo Twitter, en mi Instagram porque tengo Instagram y en mi Facebook porque tengo Facebook. Y a darle like, activa esa campanita de notificaciones para ver qué significa en el próximo video. Nos vemos, chao, chao. Oh,